Revelado lo divino, 7 minutos muerto y Jesucristo me mostró el destino de la marca de la bestia. Era un día como cualquier otro en San Miguelito, un pueblo pequeño y lleno de vida, pero el destino de Javier estaba a punto de cambiar para siempre. En una carretera serpenteante, su auto perdió el control y su vida se apagó en un instante. Sin embargo, Javier no se fue del todo. Su alma se encontró en un limbo radiante, donde una luz vibrante lo abrazaba con una calidez divina. Allí, se presentó Jesucristo, resplandeciente y lleno de amor, capaz de ver hasta el más profundo anhelo de su corazón. Javier, le dijo el Señor, con una voz que resonaba como el eco de 1000 campanas, has estado preocupado por tu comunidad, pero hay cosas que necesitas entender. De repente, visiones terribles empezaron a rodearlo, sombras y oscuridad, la marca de la bestia que acechaba en cada rincón del mundo. Debes alertar a tu pueblo, para que se preparen. El tiempo se está acercando, le advirtió Jesucristo. Javier sintió un escalofrío recorrer su ser. Este mensaje era más que una simple advertencia, era una misión. Cuando regresó a su cuerpo, la vida volvió a fluir en él. Abrió los ojos y vio el rostro lleno de lágrimas de su familia, el gozo inmenso que sentían al verlo vivo. Pero el eco de las palabras de Jesús aún resonaba en su mente. El pueblo no podría entender el milagro que había vivido. Algunos murmullos de incredulidad comenzaban a surgir mientras él intentaba contar su experiencia. ¿Un encuentro con Dios? ¿Es posible? Decían muchos, descreídos. Pero en casa, su esposa María y su madre, doña Rosa, sabían que debía hablar. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. El siguiente domingo, su corazón palpitaba con fuerza al entrar a la misa. Las miradas de los congregados se centraron en él, algunos llenos de curiosidad, otros con desconfianza. Javier comenzó a hablar, cada palabra cargada de fervor y urgencia. Narró su experiencia con Jesucristo, la luz brillante y el sombrío aviso. La comunidad, en tensión, oscilaba entre el asombro y la duda. Pero a medida que sus palabras llenaban el aire, un silencio reverente se instaló. Algunos comenzaron a recordar momentos de fe y curaciones en su vida, sus ojos se llenaron de lágrimas y fueron levantando sus voces en oración. La atmósfera cambió. Y en ese instante, la luz entró en la iglesia. Una luz que sanó a uno de sus amigos, quien se levantó gritando alabanzas a Dios. La fe de la comunidad empezó a brillar con fuerza. Pero en el fondo de su ser, Javier sintió que debía advertirles, ¿están listos para enfrentar la marca de la bestia? La luz se extinguió abruptamente, sumiendo al pueblo en un silencio denso. Javier sabía que la misión apenas había comenzado. ¿Cómo reaccionaría la comunidad ante estas revelaciones? ¿Qué pasos tomarían ahora, frente a lo que estaba por venir? La duda flotaba en el aire, esperando ser desvelada. El eco de la voz de Javier retumbaba en la mente de la congregación. Algunos se miraban entre sí, buscando respuestas, mientras otros simplemente bajaban la vista, sumidos en sus pensamientos. La realidad de lo que había compartido comenzaba a hacer eco en sus corazones. Tras unos momentos de incertidumbre, la oración comenzó a fluir como un río de agua viva. «Ayúdanos, Señor», murmuraba doña Rosa, con las manos alzadas hacia el cielo. La atmósfera de la iglesia se llenó de un fervor inquebrantable. Las alabanzas se desbordaron y el lugar se convirtió en un santuario de luz y esperanza. Javier observaba, emocionado y asombrado. Cada lágrima que caía de los rostros de sus amigos y hermanos era una señal del despertar espiritual que estaban viviendo. Pero en su interior, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Después de la misa, Javier se reunió con un pequeño grupo de líderes de la iglesia. Era momento de hablar, de disipar sus dudas y unir la comunidad en torno a la advertencia del Señor.
Debemos prepararnos, enfatizó Javier, su voz temblaba de emoción. Lo que vi, el peligro que acecha, no es solo un cuento. Es real y se acerca. No podemos quedarnos parados. ¿Y si te estamos creyendo por hacerlas de show?, cuestionó uno de los hombres, con un brillo escéptico en los ojos. Pero no había tiempo para dudas, lo que estaba en juego era demasiado grande. No es un show, hermano. Es una llamada. Les pido que me acompañen a hablar con aquellos que necesitan escuchar esto. Esa misma noche, organizó una reunión. En un salón pequeño y cálido de la iglesia, se reunió un grupo diverso, jóvenes llenos de energía, ancianos con la sabiduría de los años y familias que buscaban orientación. Javier compartió su experiencia con la misma pasión que había sentido en aquel limbo divino. Cada palabra que decía parecía encender una chispa en los corazones de los presentes. Es hora de reflexionar sobre a qué le estamos dando importancia. ¿Estamos preparados para lo que viene? ¿Estamos alertas?, preguntó Javier. Las voces comenzaron a fluir, algunos compartiendo miedos, otros testificando sobre momentos de fe. Pasaron las horas, entre oraciones y diálogos. La comunidad empezaba a entender que no podían dejar pasar este llamado. La necesidad de una respuesta se sentía en el aire como una brisa fresca después de una tormenta. Javier sintió una paz en su corazón, algo grande estaba sucediendo. Al día siguiente, al amanecer, Javier se dirigió a la plaza del pueblo, decidido a compartir su mensaje con todos, no solo con los fieles de la iglesia. Él sabía que la comunidad entera necesitaba estar alerta. Los debe acompañar la fe, no el miedo, se repetía. Al llegar, se encontró con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Su voz resonaba entre la gente: hay una verdad que debemos conocer, el tiempo de la marca de la bestia está cerca. Necesitamos prepararnos, no solo en lo exterior, sino también en lo espiritual. Las reacciones no se hicieron esperar, algunos lo escucharon con atención, otros se alejaron murmurando y bromeando. La lucha fue real, pero Javier no se rendiría. Al mirarlos a los ojos, podía ver una chispa, una posibilidad de cambio que estaba empezando a tomar forma. La luz de la mañana comenzó a iluminar el rostro de Javier mientras se preparaba para la próxima parte de su misión. Pero había algo que aún le atormentaba, la sombra de quien o que representaba esa marca y lo que significaría para su pueblo. ¿Sería suficiente su mensaje para despertar a la comunidad? ¿Lograrían unirse en esta causa antes de que fuera demasiado tarde? La respuesta estaba en el aire, esperando ser revelada. Los días siguieron su curso, pero la atmósfera en el pueblo había cambiado. La conversación sobre la advertencia de Javier resonaba en cada rincón, en las tiendas, en las casas, en el mercado. Todo el mundo hablaba, y aunque muchos lo hacían con escepticismo, había un creciente eco de curiosidad y conciencia. Javier se sentía al mismo tiempo animado y agobiado. Cada vez que se levantaba por la mañana, la responsabilidad de su misión pesaba en su corazón. Una mañana, mientras paseaba por un sendero al borde del pueblo, se encontró con Sofía, una joven llena de vida a quien había conocido desde su infancia. Ella lo miró con seriedad. ¿Es cierto lo que dijiste, Javier? La gente habla de que este mensaje puede cambiarlo todo, le preguntó, y su voz temblaba un poco. Sí, Sofía, es cierto. Pero hay algo más que me inquieta, respondió Javier, sintiendo cómo la preocupación se adueñaba de él. He sentido que la marca no solo es un símbolo. Es un estado del corazón, una decisión que debemos tomar. Puede parecer lejano, pero se ha acercado a nuestra vida diaria. Sofía lo escuchaba sin interrumpirlo, y su expresión iba cambiando conforme él compartía su inquietud. Necesitamos orar y buscar respuestas juntos. No podemos quedarnos de brazos cruzados. La verdad nos llama a permanecer alertas y fuertes en nuestra fe. Sus palabras parecían haber encendido aún más la llama de la valentía en Sofía. Entonces, hagamos algo. Reclutemos a más jóvenes. Organicemos un día de oración en la plaza. Es hora de que todos se unan y escuchen el llamado. El poder de la oración puede cambiarlo todo. Javier asintió, sintiéndose renovado. La idea resonaba como un canto de esperanza en su corazón. Comenzaron a movilizar a amigos y conocidos. El día de la oración se acercaba rápidamente.
A medida que la fecha se acercaba, el pueblo se llenó de una expectativa palpable. Las calles estaban adornadas con pancartas que proclamaban la fe y el compromiso de la comunidad. La tarde del evento, la plaza estaba llena de personas. Cada rostro, una mezcla de alegría y anhelo. El bullicio inicial dio paso a un silencio reverente cuando Javier tomó el micrófono. Sus palabras fluyeron como ríos de luz. Hoy no estamos aquí solo para hablar de un temor. Estamos aquí para proclamar nuestro deseo de vivir en la verdad. Con fe, podemos prepararnos. Juntos, enfrentaremos lo que sea que venga. Las oraciones comenzaron a levantarse al cielo. Javier los guió, y la atmósfera se tornó eléctrica, uniendo a todos en un mismo espíritu. En ese momento, sintió que algo estaba cambiando entre ellos. Era un vínculo profundo, un entendimiento espiritual que los unía en contra de las sombras que acechaban. Una luz brillante comenzó a cambiar el ambiente, como si el cielo respondiera a sus súplicas. Las lágrimas brotaban de muchos ojos, pero esta vez no eran lágrimas de miedo, sino de esperanza. Javier sintió en su corazón un latido fuerte, una voz clara que le decía que Dios estaba presente, que cada palabra pronunciada era vista y escuchada. Sin embargo, justo en ese instante, un grito interrumpió la oración. ¿Qué creen que están haciendo? La voz provenía de un hombre que se abría paso entre la multitud. Era un conocido escéptico del pueblo, una figura que había discutido con Javier en más de una ocasión. Esto es una tontería. ¿Cómo pueden creer en historias de fantasía mientras la vida continúa mismo? El silencio era denso. La confrontación había comenzado y Javier sintió como el miedo trataba de infiltrarse nuevamente en el corazón de la gente. ¿Podría su fe soportar esta prueba? Era un momento crucial, los corazones palpitaban en espera de una respuesta. Javier miró a su alrededor y vio los rostros de quienes habían estado a su lado, y en sus miradas encontró la valentía que necesitaba. Levantando la voz con firmeza, dijo, no somos fantasiosos, somos realistas. Lo que vivimos y sentimos aquí no puede ser ignorado. Es la verdad que resuena en cada uno de nosotros. ¿Quiénes somos para callar nuestro fervor? Dios está llamándonos a unirnos. La luz vencerá a las sombras. La multitud reaccionó. Algunos comenzaron a clamar, oraciones de unidad y valentía llenaban el aire. Pero todavía había un abismo que cruzar. La verdad estaba ante ellos, pero la división y el conflicto también eran reales. Las palabras de Javier resonaban en el aire, pero la confrontación era solo el preludio de lo que vendría. Había revelaciones en el camino, y el destino de su comunidad apenas comenzaba a verse. ¿Qué harían ahora que la división se hacía evidente? ¿Se unirían contra las dudas o dejarían que el miedo los separara? La respuesta estaba en las manos de Dios, lista para ser revelada. El murmullo en la plaza aumentó, como un río que se agita, entre la confusión y la desesperación. Los rostros de muchos se llenaron de duda, inquietos ante el desafío lanzado por el escéptico. Sin embargo, Javier sintió un impulso sobrenatural, una urgencia que no podía ignorar. Era como si, en ese instante, una presencia poderosa lo empujara a seguir adelante. Escuchen, exclamó, moviendo sus manos para llamar la atención de la multitud. Lo que comenzó como un susurro en mi corazón se ha transformado en un clamor colectivo. La verdad que buscamos no es distraer al pueblo, sino unirnos en un propósito mayor. Es un llamado a la esperanza y la fe, no a la división. Sofía se situó a su lado, más inspirada que nunca, y agregó, cada uno de nosotros tiene una parte que jugar en este relato. No podemos permitir que el miedo nos paralice. Debemos luchar juntos. Las palabras de Sofía resonaron como un eco, impulsando a muchos a alzar sus voces en asentimiento. Javier observó cómo algunos de aquellos que antes permanecían callados comenzaron a compartir sus propios testimonios de fe y de lucha. Historias de milagros, momentos de dolor que habían sido superados, experiencias con la luz divina que había cambiado sus vidas, pero el escéptico no se daba por vencido. Ustedes están siendo manipulados. Este fervor es falso, es solo emoción, gritó, con su voz llena de una intensa incredulidad. Javier sintió una punzada en su pecho, pero decidió no ceder ante la oscuridad.
Se plantó en su lugar, y con una voz cargada de amor y determinación, dijo, la emoción es la chispa que nos recuerda que estamos vivos, que hay un propósito en cada lucha. La fe nos mueve, y aunque el camino no siempre parece claro, aquí estamos, juntos, como una familia. Dejen que se escuche la verdad del amor de Dios, que no entiende de fronteras ni de dudas. Es un amor que sana, que une y que transforma. La multitud comenzó a responder, los murmullos se convirtieron en un coro de afirmaciones. Las manos se levantaron al cielo, abrazando la luz que parecía desbordar desde lo alto, suspendiendo la desesperanza en un abrazo de unidad. Justo entonces, un rayo de sol atravesó las nubes oscuras, como una señal divina. Los rostros se iluminaron, no solo por la luz del día, sino por la llama renovada de la fe. Eran conscientes de que, a pesar del miedo y la oposición, estaban al borde de algo trascendental. Dios está aquí con nosotros, proclamó Javier, sus palabras resonando con poder. En ese momento crucial, un anciano del pueblo, conocido por su sabiduría, se acercó a la multitud. Con voz temblorosa, dijo, he vivido muchos años, he visto la fe falible y la fe robusta. Hoy veo algo excepcional aquí. Hay algo grande en juego, una batalla espiritual, y nosotros somos parte de ella. Si nos mantenemos unidos y verdaderos, las sombras no prevalecerán. La multitud, tocada por su sabiduría, comenzó a clamar en oración, creando un clamor vibrante que superaba cualquier duda. Todo el pueblo estaba unido en un solo corazón, cada voz un testimonio del poder de Dios, pero a medida que la energía aumentaba, Javier sintió un frío recorrer su espalda. Sabía que la confrontación con el escéptico había encendido una chispa de desafío, pero también un destello de revelación. En lo más profundo de su ser, una nueva inquietud comenzó a germinar. ¿Qué pasaría si no solo era un llamado a la fe, sino también una advertencia sobre la marca de la bestia? ¿Y si el verdadero desafío apenas comenzaba? El aire se volvió pesado, y en su corazón sabía que había una batalla por librar. Mientras la multitud oraba, Javier se comprometió en su interior a buscar la verdad más allá de lo visible. Las respuestas estaban cerca, y con cada paso que diera, se acercaría más al propósito que Dios tenía para ellos. Pronto se revelará lo que se esconde en las sombras. ¿Sería suficiente su fe para enfrentar lo que venía? ¿Estaría preparado el pueblo para la verdad que Dios revelaría en los momentos más oscuros? Las respuestas estaban a punto de llegar. La plaza seguía rugiendo de fervor, como un mar de voces unidas en un mismo clamor. Javier miraba a su alrededor, sintiendo cómo el poder de la fe se entrelazaba con cada segundo que pasaba. Las oraciones se elevaban, pero en su interior surgía una inquietud que no sabía cómo procesar. Era un momento decisivo, pero también lleno de incógnitas. ¿Estamos preparados para lo que podría venir?, se preguntó, sintiendo que el cielo mismo parecía aguardar una respuesta. La luz del sol, que antes iluminaba el ambiente, ahora parecía más bien una luz de advertencia. Sofía, siguiendo el hilo de sus pensamientos, se volvió hacia él con una intensidad que lo sorprendió. Javier, debemos estar listos para enfrentar lo que nos revelará Dios. Esta batalla espiritual no es solo nuestra, es del pueblo. Es su pueblo. Mientras ella hablaba, algo en su mirada le transmitió a Javier una nueva fuerza. Era como si cada palabra que pronunció estaba cargada de unción. De repente, una voz resonó en su mente, la verdad transformará todo. Estás a punto de ser testigo de algo que cambiará vidas. El anciano, que había sido el primero en hablar, alzó su mano de nuevo, como si buscara captar la atención de cada alma presente. La mágica conexión de la fe, comenzó, no es solo para sanar corazones, sino para prepararnos. En el Evangelio se habla de tiempos de pruebas, pero también de la victoria que viene después. Los tiempos oscuros no perduran, porque Cristo es nuestra luz y nuestra guía. La multitud comenzó a murmurar en aprobación, pero en el fondo del corazón de Javier había una sensación de urgencia creciente. Una chispa de revelación comenzó a encender su espíritu, y una pregunta resonaba en su mente: ¿quiénes somos realmente en esta lucha? En ese momento, un estallido de viento atravesó la plaza, trayendo consigo una sensación de inquietud. Las hojas de los árboles temblaron y un profundo silencio se apoderó de la multitud. Era como si el mismo cielo estuviera esperando el siguiente movimiento. ¿Qué están esperando? Clamad a Dios por revelación.
gritó Javier, su voz resonando en cada rincón. Él nos escuchará y nos mostrará el camino a seguir. Las sombras pueden intentar cubrirnos, pero no pueden apagar nuestra luz, nunca. Al pronunciar esas palabras, una poderosa presencia de paz descendió sobre la multitud. Javier pudo ver lágrimas brotar de los ojos de muchos, no solo de tristeza, sino de una profunda esperanza. El amor de Dios se hacía palpable, casi como un abrazo que llenaba el ambiente. Justo entonces, una mujer entre las filas dio un paso adelante, visiblemente conmovida. Yo vi lo que venía, mientras oraba anoche, sentí que debía compartirlo. Vi visiones de luchas, pero también de grandes milagros. Dios está dispuesto a mover montañas si nosotros lo pedimos. Su voz constante y serena parecía aquietar la tempestad del alma de muchos. Javier sintió como una luz interior lo impulsaba a acercarse a ella, como si su testimonio estuviera ligado a lo que él debía descubrir. ¿Qué más viste?, le preguntó, mientras la tensión crecía alrededor. La mujer respiró hondo, como si cada palabra fuera un pesaje. Vi la marca de la bestia, pero al mismo tiempo vi otro símbolo, uno que brillaba con una luz radiante, el emblema de nuestra salvación. Una elección se nos presenta, y muchos caerán, pero quienes se mantengan firmes en Cristo tendrán vida. Las palabras eran como un canto, llenando el aire con un mensaje poderoso. A medida que más personas se acercaban para escuchar, Javier comprendió que todos eran piezas de un rompecabezas divino, cada vida marcada por propósito y fe. El anciano, observando la atmósfera cambiante, también reflexionó: están aquí no solo para creer, sino para actuar. El llamado es a estar preparados, cada uno con su corazón dispuesto, y en ese instante, un rayo de luz traspasó nuevamente las nubes. Esta vez, en su resplandor pudo ver el rostro de la multitud, iluminados por la fe transformada en acción. La confrontación con el escéptico se perfilaba. Inminente, pero Javier también sabía que había más revelaciones que estaban por llegar. Mirando a su pueblo, preguntó en voz alta: ¿estamos listos para inmediatamente enfrentar la verdad sobre la marca y lo que esto significa para nosotros? ¿Puede nuestra fe resistir el embate que se avecina? El murmuro de la multitud se convirtió en un clamor unificado, lista para desafiar al enemigo. Lo que había comenzado como incertidumbre ahora se llenaba de valientes corazones. Javier supo que el verdadero desafío había comenzado. Las sombras podrían ser tenebrosas, pero también el amanecer eterno. La pregunta que lo aguardaba era: ¿se levantarían a la altura del desafío o caerían en la noche? El cielo, entonces, se tornó de un profundo azul, como si la misma creación estuviera escuchando las súplicas de aquel pueblo congregado. El viento se había aquietado, y una atmósfera expectante llenó cada rincón de la plaza. Javier, con el corazón palpitante, sintió que cada latido lo acercaba más a la verdad que todos buscaban. Dios está en medio de nosotros, pensó. Las visiones de la mujer resonaban en su mente. ¿Qué significaba realmente la marca de la bestia? ¿Y esa luz radiante era realmente la salvación que se prometía a los fieles? Javier advirtió que cada rostro en la multitud reflejaba anhelo, miedo y a la vez, una determinación que podía sentir en el aire. ¿Quiénes están dispuestos a ser portadores de luz en esta oscura batalla?, preguntó, su voz llena de pasión. Las manos se levantaron, muchas manos, como ramas de un árbol que busca el sol. Más que un simple gesto, era un símbolo de unidad y propósito. No estamos solos. Su fuerza está en nosotros. Cada palabra tomó vida, resonando en el corazón de quienes escuchaban. Sofía, con un brillo en sus ojos, se unió al clamor: nosotros somos la voz que trae esperanza. No temamos. El anciano alzó su mano nuevamente, y un silencio reverente se apoderó de la multitud. Recordemos lo que ha dicho el Señor, empezó: en los tiempos de tribulación, su amor nunca nos abandonará. Él es nuestra roca. Mientras hablaba, la energía se transformaba, envolviendo a las almas en fe renovada. Javier notó que la incertidumbre se disipaba, comenzaba a nacer una valentía colectiva. Hoy no solo pedimos respuestas, sino que nos comprometemos a ser fieles a la misión que Dios nos ha encomendado. De pronto, un joven salió de entre las filas. Su rostro estaba pálido, pero en sus ojos brillaba una determinación inquebrantable. Tuve un sueño, confesó con voz temblorosa. Vi ángeles luchando en favor nuestro, y también vi las almas que cayeron. Pero,
lo más impactante fue ver la luz que atravesó la oscuridad. Era como un faro en la tormenta, la multitud murmuró, absorbida por esa revelación. Javier sintió que cada testimonio tejía un hilo más en el tapiz de su fe compartida. Dios estaba moviéndose, y esa plaza era el punto de encuentro entre lo humano y lo divino. Los cielos están de nuestro lado, afirmó con convicción. No estamos solos en este camino. Mientras las palabras flotaban en el aire, una brisa suave recorrió la plaza. Las manos estaban entrelazadas, y Javier vio que el amor de Cristo estaba funcionando como un tejido que unía corazones. ¿Y si las pruebas son el preámbulo de nuestros mayores milagros?, se preguntó. Las esperanzas brotaron como flores silvestres en el desierto. Pero también había conciencia de la realidad, una batalla contra lo que estaba por venir. Dios nos habla, no perdamos la sintonía, urgió. El miedo no podía ser la respuesta, y cada uno tenía que decidir si se aferraría a la fe o se dejaría llevar por la desesperación. Los murmullos comenzaron a elevarse nuevamente, el llamado ya no era solo a orar, era a actuar. ¿Y qué de aquellos que se desvíen? ¿Cómo los alcanzaremos?, gritó una voz entre la multitud. Con amor y verdad, clamó Javier, sintiendo que cada fragmento de su ser ardía con un deseo de movilizar a su gente. Se nos ha prometido el poder para reconciliar, para restaurar. ¿Quién está listo para llevar esa luz fuera de estas murallas? La multitud estalló en aplausos, pero cada uno entendió que la tarea estaba lejos de concluir. Nuevas visiones y propósitos se entrelazaban en su espíritu. Ellos no solo estaban ahí por un momento, estaban en una misión. Y en la oscuridad, vamos a brillar más fuerte, concluyó Javier. La promesa de Dios resonaba en cada corazón. La jornada estaba apenas comenzando, y en su interior sabía que algo monumental estaba a punto de revelarse. ¿Estamos listos para abrazar el destino que Dios tiene para nosotros? ¿Podremos resistir la tentación de rendirnos cuando la batalla se intensifique? La plaza, unida en clamor, pareció templar un resplandor especial. La luz se volvía palpable. Dios estaba en movimiento, y el próximo paso estaba justo al borde de la revelación. Javier sintió que el aire se cargaba de una energía indescriptible. Aún resonando en sus oídos las palabras del joven, comprendió que la visión del faro no era solo una metáfora, era una realidad a la que todos estaban llamados a participar. Como aquel faro en medio de la tormenta, el pueblo debía ser la luz que guiara a otros a la seguridad del amor de Dios. Con un gesto decidido, Javier dio un paso al frente. «Escuchen», exclamó, su voz vibrante atravesando la multitud. «Este no es un tiempo para temer. Es tiempo de despertar y actuar. La luz que hemos visto en la visión no es solo para nosotros. Es un llamado a aquellos que aún viven en la sombra». Las miradas se volvieron hacia él, llenas de curiosidad y expectativa. En ese momento, Javier recordó un pasaje que había meditado. La Escritura dice que somos luz del mundo. En los ojos de la gente, vio chispas de fe crecer. Si somos luz, entonces vivimos en una verdad irrefutable. Cada acción que tomemos, cada palabra que pronunciemos, debe brillar con el amor de Cristo. Sofía, que siempre había estado al lado de Javier, lo miró con admiración. ¿Vas a dirigirnos hacia la ciudad? Muchos necesitan escuchar esta esperanza. Sí, respondió él, sintiendo que algo dentro lo impulsaba más allá de sus propios límites. Pero primero, debemos prepararnos. Necesitamos orar y unirnos en espíritu para que el Señor dirija nuestros pasos. Los convocó a formar un círculo, y juntos, levantaron sus manos al cielo. La plaza se transformó en un espacio sagrado donde la comunidad se unió en oración ferviente. Las voces se entrelazaban, creando un coro de alabanzas que parecía elevarse hacia el mismo trono de Dios. Mientras oraban, un silencio profundo comenzó a llenar el aire. De repente, el sol, que había estado oculto detrás de nubes, hizo una aparición gloriosa. Sus rayos dorados atravesaron el espacio, iluminando la plaza y llenando cada rincón de luz. Javier sintió una ola de paz fluir por su ser, era como si el cielo respondiera a sus oraciones. En ese instante, el anciano de la comunidad, que había estado observando con atención, se acercó a Javier. Con voz serena pronunció: «La luz que hemos buscado es más que un destello. Es un llamado profundo. Esta marca de la bestia,
esta lucha no es el final. Es una transición hacia un nuevo amanecer. Las palabras del anciano profundizaron el asombro entre la multitud. Todos entendieron que el destino no estaba sellado, había esperanza. Lo que parece devastador puede ser el preludio de una gran obra del poder de Dios. El grupo estalló en murmullos, recogiendo cada fragmento de sabiduría. Aún así, un dilema permanecía en el aire. ¿Pero cómo podemos estar seguros de que no caeremos en la desesperación?, preguntó una mujer joven, su voz temblando. ¿Qué respuestas hay para aquellos que ya están atrapados en la oscuridad? Con compasión, Javier se dirigió a ella. La fe no es la ausencia de dudas, sino la certeza de que, incluso en medio de ellas, tenemos un apoyo inquebrantable en Cristo. Él ha vencido el mundo, y en él, nosotros también venceremos. La multitud asintió, alimentándose de cada palabra. En sus corazones, la esperanza comenzaba a florecer como un nuevo día. A pesar de la conexión y la unidad, Javier sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Cuando el silencio volvió a envolver la plaza, levantó su mano, indicando que un nuevo paso era imperativo. Es hora de llevar esta luz a aquellos que aún no la conocen. Estamos juntos en este. ¿Quién se unirá a mí en esta misión? Las respuestas llegaron como un torrente. Yo. Nosotros. Contamos contigo. Las manos se levantaban con fervor, y el vínculo entre ellos se hacía más fuerte. Javier sintió que era el momento de la verdad. El camino no sería fácil, pero tenían la fuerza divina que prometía estar a su lado. Y así, juntos, se dirigieron hacia la ciudad, con la luz del amor de Cristo brillando intensamente en sus corazones. Con cada paso, la promesa de un nuevo comienzo se hacía evidente en el horizonte. Sin embargo, en lo profundo de su ser, Javier sabía que el verdadero desafío estaría esperando, un desafío que pondría a prueba la fe de todos. ¿Qué encontraremos en las calles de la ciudad? ¿Y cómo lidiar con los que están atrapados en la oscuridad? La pregunta quedó suspendida en el aire, aguardando su respuesta en la próxima revelación divina. Mientras Javier y su grupo avanzaban hacia la ciudad, el ambiente se tornaba cada vez más intenso. La luz que llevaban en sus corazones resonaba en cada paso, como un tambor de guerra que anunciaba la llegada de una esperanza renovada. Sin embargo, la emoción que compartían estaba acompañada de un ligero temblor en el aire, un presagio de lo que encontrarían al llegar a su destino. El camino serpenteaba entre calles conocidas, pero hoy todo parecía diferente. Las sombras se alargaban, y Javier sintió que el peso de la misión les caía encima. Miró a su alrededor. Podía ver rostros expectantes, llenos de determinación, pero también recogía ecos de incertidumbre y miedo. Recuerden, dijo Javier, su voz firme, no venimos a condenar, venimos a restaurar. La luz que traemos es para todos, incluso para aquellos que ya han perdido la esperanza. Al llegar a la plaza central, Javier se detuvo frente a una multitud de personas que parecían atrapadas en un ciclo de desilusión. Encontró miradas vacías, rostros marcados por la desesperanza. En ese instante, recordó las palabras del anciano sobre el amanecer. Señor, clamó en su corazón, muéstrame cómo, dame las fuerzas. Sofía se puso a su lado, nerviosa. ¿Qué vamos a decirles? Muchos de ellos nos ven como intrusos. Dile sobre la luz, Sofía, respondió Javier con un brillo en los ojos. Cuéntale sobre el faro que nos guía, de la esperanza que jamás se apaga. Con un impulso, Sofía se adelantó y comenzó a hablar. Queridos amigos, venimos en paz y con un mensaje de amor. Sus palabras eran un bálsamo, pero había un desafío en el ambiente que esperaba ser enfrentado. Al final de su discurso, una voz retumbó entre la multitud. ¿De qué sirve su amor cuando lo que necesitamos es solución a nuestro dolor? Gritó un hombre de aspecto desgastado. No somos el pueblo que celebra, somos el pueblo atrapado. No vengan a darnos luces si no pueden compartir con nosotros la carga de nuestra oscuridad. Javier sintió como cada palabra del hombre hacía eco en su corazón. El dolor, la verdad detrás de la queja, golpeó su pecho como una ola. Había logrado ver más allá de la fachada, y en el rostro de aquel hombre se reflejaba la angustia de tantas almas. Mientras la multitud murmuraba, Javier recordó de nuevo la oración ferviente de la mañana.
No estamos aquí para proporcionar respuestas rápidas o soluciones vacías. Estamos aquí para mostrarles que en medio de la lucha, hay una mano extendida. Esa mano es Cristo. La multitud se quedó en silencio, esperando, dudando de su mensaje. Sin embargo, un grupo de ancianos se acercó. Uno de ellos habló con voz temblorosa: ¿puede Él realmente liberarnos de la oscuridad? ¿Cuál es la prueba de su poder en medio de nuestro sufrimiento? En ese mismo instante, Javier sintió una urgencia en su ser. La prueba, amigos míos, está en el amor que se manifiesta en nosotros. Si nos unimos, llevamos la luz no solo a nuestras vidas, sino a las vidas de todos los que sufren. Mientras las palabras caían, un joven que había estado en la parte de atrás empezó a llorar. Su llanto rompió el silencio, y el grupo lo miró con atención. Yo no sé si hay un camino, sollozó, pero si hay una luz, quiero seguirla. Las demás voces comenzaron a murmurar en concordancia: sí. Estamos listos para seguir. Entonces, Javier levantó su mano. La batalla no termina aquí. ¿Estamos listos para avanzar juntos hacia el caos? ¿Listos para enfrentar lo que está por venir con fe? La multitud comenzó a gritar, su determinación crecía, y el aire se electrizaba al sentir la unidad renacer entre ellos. El desafío se entrelazaba con la fe, y cada paso se transformaba en un grito de esperanza, pero en el fondo, Javier no podía evitar sentirlo: la sombra de la oscuridad se acercaba, y sabía que su desafío estaba aún por comenzar. ¿Qué más nos depara Dios en este nuevo camino?, preguntó en voz baja, sabiendo que la verdadera revelación estaba por delante. Un viento fresco soplaba en la plaza mientras Javier observaba las expresiones de la multitud. La luz que llevaban se había encendido en sus corazones como una fogata alrededor de la cual la comunidad comenzaba a congregarse. Las voces de los que deseaban un cambio se entrelazaban, formando una sinfonía de esperanza. Pero Javier sabía que no solo era su fe lo que necesitaban, era un encuentro sincero con lo divino. Fue entonces cuando el horizonte se oscureció. Nubes pesadas comenzaron a acumularse, como si la propia naturaleza respondiera a la tensión en el aire. Sofía sintió el cambio y miró a Javier con preocupación. ¿Sientes eso? Es como una advertencia, le susurró, y él asintió, sintiendo que el peso de su misión era ahora más palpable. Pidamos al Señor que nos guíe en este momento, propuso Javier, levantando la voz para que muchos pudieran escuchar. Oremos juntos. Las manos se unieron, y una ola de murmullos reverberó a través de la multitud. Era un diálogo sincero con Dios, donde cada corazón desnudaba sus anhelos y temores. A medida que oraban, la luz interior parecía brillar más intensamente, incluso ante la inminente tormenta. De pronto, el hombre desgastado que había cuestionado a Javier volvió a alzar la voz, esta vez llena de un fervor renovado. Si realmente hay un Dios que escucha, entonces que se manifieste en nuestra oscuridad. Que haga su voluntad. La declaración resonó en el corazón de muchos. Su clamor se unió a la oración, creando un murmullo intenso que llenaba el espacio con una atmósfera cargada de expectación. Javier, sintiendo la fuerza de la comunidad a su alrededor, se dirigió de nuevo a la multitud. La luz de Cristo no siempre llega de la forma que esperamos. A veces, debemos atravesar la tempestad antes de ver la calma. A veces, debemos enfrentarnos a nuestras sombras y, al mismo tiempo, aceptar la luz que nos ofrecen. Mientras sus palabras se deslizaban sobre la multitud, una sensación de calma empezó a apoderarse de él. Las gotas de lluvia comenzaron a caer, no como un castigo, sino como un símbolo de purificación y esperanza. De repente, una voz temblorosa resonó desde la parte trasera de la plaza. Javier, mira. Un anciano apuntaba hacia el cielo, donde un rayo de luz atravesaba las nubes, descendiendo como un abrazo cálido. Era un símbolo claro, el cielo estaba respondiendo. La multitud quedó en silencio, las miradas se elevaron hacia esa luz, casi palpable. Es como un mensaje, susurró Sofía, asombrada. El Señor nos está señalando algo. ¿Qué significa?, preguntó en voz baja uno de los jóvenes. Significa que estamos siendo vistos, respondió Javier. Nos recuerda que no estamos solos, incluso en nuestros momentos más oscuros. Él está aquí, atento a nuestras oraciones. El ambiente se tornó reverente, la energía cambió.
Cada uno en la multitud empezó a sentir una conexión genuina con algo más grande. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia, y en medio del caos, la presencia de Dios se sentía tangible. Pero Javier sabía que esto era solo el principio. Juntos, debemos ir aún más allá. Debemos prepararnos para lo que está por venir, instó, mirando a cada uno de los presentes. Estamos al borde de una revolución espiritual, y esta luz tiene un propósito. Justo entonces, un grito desgarrador atravesó el silencio. Una madre que había estado buscando a su hijo en la multitud apareció, sus ojos desbordándose de miedo y confusión. Mi hijo no ha regresado. Lo perdí, el aire se cortó como un cuchillo. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Este es el momento de actuar, de mostrar amor tangible. Debemos ayudarla. Dijo, el eco de su voz resonando entre los corazones palpitan, la pregunta paralizadora quedó en el aire, ¿podrían ellos, aún en medio de su propia búsqueda, llevar luz a la desesperación ajena? ¿Cómo enfrentar los desafíos que se avecinaban cuando cada paso ya parecía una batalla de fe? Las respuestas, Javier lo sabía, estaban demasiado cerca, pero el camino seguiría revelándose a la medida que avanzaban. La lluvia seguía cayendo, el viento soplaba, y el sonido de la incertidumbre llenaba el aire. ¿Qué revelaciones aguardaban en la oscuridad que se cernía sobre ellos? El viento siguió soplando en la plaza, llevando consigo las lágrimas y los susurros de oración que se habían elevado al cielo. La angustia en los rostros de la multitud se mezclaba con la esperanza que comenzaba a florecer. Javier, sintiéndolo en lo más profundo de su alma, supo que ese era el momento decisivo. Era hora de enfrentar la sombra que se cernía sobre su comunidad con el poder del amor y la luz de su fe. Con su voz resonante, Javier se dirigió a la madre angustiada. No estás sola. Vamos a buscar a tu hijo juntos. En este momento, debemos unir fuerzas y pedirle a Dios que nos guíe. La multitud asintió, sintiendo una nueva energía fluir entre ellos, como si el amor de Dios estuviera atravesando el espacio conectado cada corazón. Vamos, exclamó Sofía, invitando a los jóvenes a unirse. No se trata solo de palabras, se trata de acción. Debemos llevar la luz a quienes están en la oscuridad y a aquellos que están en necesidad. Los jóvenes comenzaron a hacer grupos, llenándose de una determinación renovada. Seguirían las huellas de amor y esperanza para encontrar al niño perdido. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dijo Javier en voz baja, aferrándose a la promesa divina. Las palabras otorgan valor, y en los corazones comenzaba a nacer una fe inquebrantable. Así, la comunidad comenzó a dividirse en grupos, dirigidos por el llamado de Javier y Sofía. Se inundaron las calles, tocando puertas y llamando a sus vecinos, extendiendo su misión de amor y fe ante quienes les rodeaban. En cada esquina, las voces se unían en oración y clamor, un eco firme de que la luz vencería la oscuridad. A medida que avanzaban, se encontraron con más personas que se sumaron al llamado. Aquellos que un día dudaron, ahora eran parte activa de esta misión de esperanza. La lluvia caía sobre el pueblo, pero no como un presagio de mal, sino como un símbolo de renovación, de un nuevo pacto que Dios les ofrecía. Las horas pasaron y la búsqueda se hizo más intensa. El tiempo se volvió un susurro en el aire, pero había una firmeza en el espíritu de Javier. La madre continuaba buscando a su hijo, pero Javier sabía que en ese instante de incertidumbre había una luz interna que guiaba cada paso. Finalmente, cuando la noche empezó a caer, un grito de júbilo resonó en la plaza. «¡Lo encontramos!», gritó un grupo de jóvenes. Los corazones se aceleraron, y una ola de emoción recorrió a todos los presentes. Con el niño en brazos, cansado pero ileso, la madre corrió hacia él, abrazándolo con gratitud y llanto. «Gracias, gracias a todos», exclamó, mientras las lágrimas caían de sus ojos, pero esta vez, eran lágrimas de alegría. La plaza estalló en aplausos y alabanzas. La fe de una comunidad que se unió en acción había traído la luz a la desesperación, y Dios juzgó ese momento como un verdadero triunfo. «Dios está en este lugar», proclamó Javier, su voz elevada en gratitud y adoración. Lo que comenzamos como una búsqueda se ha convertido en un testimonio de lo que podemos lograr juntos. Esta experiencia debe transformarse en nuestra nueva misión.
Debemos seguir llevando la luz a quienes lo necesitan. Con brazos extendidos, Javier invitó a la multitud a unirse en un círculo de oración. El amor nos llama a ser luz en medio de la oscuridad. No solo hemos encontrado a un niño, hemos aprendido que juntos somos más fuertes y que, en la fe, podemos enfrentar cualquier desafío que se nos presente. Las voces se unieron en un clamor de alabanza, una sinfonía de agradecimiento por las respuestas a sus oraciones. En ese momento, cada lágrima, cada victoria y cada lucha se entrelazaron en un relato de transformación y fe. Al final de la jornada, Javier miró hacia el horizonte, sintiendo en su corazón que su misión apenas comenzaba. Un nuevo destino aguardaba, y estaba seguro de que la comunidad estaba preparada para enfrentar la auténtica lucha contra la marca de la bestia. Sabían ahora que el verdadero desafío no solo era su propia fe, sino también la luz que debían llevar a otros. Mientras el cielo se despejaba, radiante y estrellado, Javier sonrió, entendiendo que en cada corazón habría un nuevo amanecer, un destino lleno de esperanza y amor. «Vamos», exclamó, sintiendo un ardor en su corazón. «La luz vencerá siempre. Sigamos adelante, con fe y determinación. Dios está con nosotros», y así, juntos, como un solo cuerpo unido en la fe, marcharon hacia el futuro, iluminando cada paso con el amor eterno de Cristo, esperando los próximos desafíos que Dios había preparado para ellos. Este es el momento de llevar este mensaje de luz a quienes más lo necesitan. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal, no te pierdas las historias impactantes que vendrán. Deja un like ahora para seguir ampliando nuestra comunidad de fe. Comenta tus reacciones y testimonios sobre cómo te ha tocado esta historia. Y, por favor, compartí instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten escuchar este poderoso mensaje. No esperes ni un segundo más para ser parte activa de esta transformación. La luz necesita ser compartida. Actúa ya.